y regresamos en esta nueva transmisión agradeciendo a Dios que me permite en esta oportunidad la alegría de ser transmisor del Evangelio aquí en su canal Salvación Perfecta. Este es el mejor canal evangelístico al detalle donde se precisa con exactitud bíblicamente el Evangelio en diferentes ángulos. Quiero a la vez darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles por su participación a esta importante sesión evangelística, porque hoy veremos un tema extraordinario, un tema genial de vital importancia, con una explicación minuciosa que será una gran bendición para todos ustedes. Hoy tocaremos el tema de Caín y Abel y para comenzar nos vamos rápidamente al libro de Génesis capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, para entrar en detalle del tema, en la sabana de África se encontraba un cervatillo muy pero muy preocupado. Tenía la idea de que un león le estaba observando desde un lugar escondido. En realidad no había ningún león, pero él se hacía la idea de que un feroz felino le estaba observando agazapado entre los arbustos. Cuando de repente el cervatillo muy nervioso levantó la cabeza y comenzó a caminar. Luego aceleró el paso y comenzó a correr. Otro cervatillo al verle correr se preocupó y comenzó a correr también. Y los otros, al ver que dos cervatillos corren, ellos también comenzaron a correr. Cuando de pronto toda la manada de cientos de cervatillos empezaron a correr detrás. Ante semejante suceso, un águila que se encontraba en pleno vuelo vio que todos los cervatillos corrían despavoridos, pero no había ningún depredador que los persiguiera, y movido por su curiosidad, decidió preguntarles para dónde se dirigían con tanta prisa. Los cervatillos le contestaron que ellos no sabían hacia dónde se dirigen. Sería mejor que le pregunte al que va delante, porque él está guiándonos, él es nuestro capitán. El águila, convencido de obtener la respuesta que estaba buscando, voló hacia adelante donde estaba el primer cervatillo, que corría con todas sus fuerzas, y le dijo: ¡Hey, amigo! ¿Hacia dónde se dirige con tanta prisa? ¿Por qué la maratón? ¿A dónde les estás llevando a esta manada de cervatillos? ¿Que acaso es una competencia de carrera? Y el cervatillo le dijo: Señor águila, ¡auxilio! No me puedo parar. Si me detengo, toda esta manada de cientos de cervatillos descontrolados que corren detrás de mí me atropellarán. ¡Auxilio! Amigos, a veces sucede que en nuestra vida nos encontramos corriendo como el cervatillo sin que haya un rumbo definido a causa de una idea o pensamiento que generó en nosotros. Para que nuestra vida tenga una dirección correcta, es necesario basarlo en las Escrituras, basarlo en la Biblia. Hoy hemos visto el libro de Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 5, donde aparece la historia de Caín y Abel. Este contenido ha sido muchas veces un tema de polémica, pero a través de esta conferencia tenemos la oportunidad de revelarlo bíblicamente su significado correcto. En la historia de Caín y Abel vemos que cada uno se presenta delante de Dios con una ofrenda, y se agradó Jehová y aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. La ofrenda de Caín es rechazada, mientras que la de Abel es aceptada. Amigos, ¿saben ustedes por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y por qué aceptó la ofrenda de Abel? ¿Alguna vez se han preguntado? Algunos creen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque tenía un corazón codicioso, o porque ofreció frutos que no estaban en buen estado, o porque dio los últimos que tenía. Otros piensan que Dios no aceptó porque dio a Jehová de aquello que le sobraba, o porque tenía un corazón mezquino. En cambio, Abel dio de todo corazón el mejor cordero que tenía. De esta y de otras muchas maneras, las personas piensan el motivo por la cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Saben, la mayoría de nosotros nos enfocamos más en las ofrendas de Caín y Abel.
Pero Dios no se enfoca en sus ofrendas, sino en sus corazones. Ya vamos a confirmar esto y leamos el libro de Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no ve de la misma manera que el hombre. La forma en que Dios ve es diferente a la forma en que vemos nosotros. Nosotros vemos la apariencia, solo la parte externa del hombre, pero Dios ve la parte interna del hombre. Dios ve el corazón. Dios no vio las ofrendas de Caín y Abel. Dios vio el corazón incrédulo y el corazón que tenía la fe. Dios en ningún momento está aceptando o rechazando a Caín y Abel por sus ofrendas. No, señores. Dios está aceptando o rechazando por el corazón que ellos tienen. Dios no acepta ni rechaza a nadie por sus buenas o malas obras, sino por el corazón que cada uno posee. ¿Por qué Abel fue aceptado y Caín fue rechazado? Ya vamos a confirmar esto. Comencemos primeramente con Abel. Leamos el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Aquí dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ya, la pregunta es, ¿qué cosa vio Dios? Dios vio la fe en el corazón de Abel, por eso Abel fue aceptado. Ahora, ¿por qué Caín no agradó a Dios? Veamos la respuesta en el versículo 6 del mismo capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Caín no pudo agradar a Dios porque en su corazón no había la fe. Recuerden que según 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, Dios mira el corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que encontró Dios en el corazón de Caín y Abel? Dios encontró la fe en el corazón de Abel y la incredulidad en el corazón de Caín. Dios no quiere encontrar tu buen comportamiento o tu buena reputación o tu arduo trabajo como líder, misionero o pastor. Dios no quiere encontrar ni un mínimo sacrificio de usted. Dios solo quiere encontrar la fe en el corazón de usted. Ahora, ¿cómo podemos tener la fe en nuestro corazón? Para obtener la verdadera fe en nuestro corazón, voy a explicarles lo siguiente. En el libro de San Mateo capítulo 21, versículos 18 al 21, aparece la maldición de la higuera estéril. Ya voy a leer este pasaje. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. En este pasaje vemos que Jesús tenía hambre y se acercó a un árbol de higuera lleno de hojas, y al no encontrar frutos lo maldijo diciendo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó por completo desde la raíz de inmediato. Amigos, ¿qué significa todo esto? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿cierto? Ya, Dios hizo al hombre de esta manera para que Dios pueda tener comunión con el hombre. Después de hacer al hombre, lo puso en el huerto de Edén y le cubrió de su gracia y misericordia. El hombre estaba cubierto de su gloria, pero cambiaron la gloria de Dios que los cubría por sus propios medios, utilizando las hojas de higuera. Dios tuvo hambre de la comunión, señores, y vino a buscar al hombre, pero el hombre no pudo dar fruto, y Dios maldijo a la higuera. Amigos, ¿saben ustedes por qué Jesús maldijo a la higuera? En San Mateo capítulo 3 versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La higuera no tenía frutos, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no da buen fruto. Eso significa que si creen que pueden ser santos por sus obras, entonces demuestren los frutos de santidad.
Y si no pueden presentar frutos de santidad, entonces prepárense para ser destituidos de la gloria de Dios en el juicio. En el título de la historia dice, la maldición de la higuera estéril. La higuera era estéril, señores. No podía dar frutos. Por más que el hombre trate y se esfuerce al máximo, nunca podrá dar frutos de santidad. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por más que dé su mayor empeño, jamás podrá dar frutos de justicia. No podrá dar frutos de perfección. Entonces al hombre no le queda otra opción más que ser maldecido. Cuando la higuera estéril recibe la maldición, se seca por completo. Cuando esto sucede, definitivamente ya nunca más podrá dar frutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se secó para siempre desde la raíz. Entonces ya puede decir al monte que se quite y se eche en el mar y será hecho. ¿Por qué? Porque ya no serías tú, sino Jesucristo en ti. Si la higuera estéril recibe la maldición y se seca por completo desde la raíz, quiere decir que la higuera ya no vive más. Y si la higuera ya no vive, entonces el que se manifiesta es Cristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en ti, eso significa que tu vida ha terminado. Se ha secado por completo desde la raíz. Entonces, tener la fe es entender que tu vida ha terminado. Así como cuando termina la ley, lo único que queda es la gracia, de la misma manera cuando termina tu vida, lo único que queda es Cristo. Caín y Abel se presentaron delante de Dios con sus ofrendas, pero Dios vio el corazón con que se hizo uno con la ofrenda. El corazón de Caín se hizo uno con los frutos de la tierra, y el corazón de Abel se hizo uno con el cordero primogénito, la cual refleja la sombra de Jesucristo. Cuando Caín y Abel se presentaron delante de Jehová, Dios no consideró sus ofrendas. Es más, ni se interesó en sus ofrendas, sino en el corazón que se unió con esa ofrenda. Amigos, Dios está buscando el corazón que se conecta con la fe. Caín y Abel representan dos caminos. Caín representa el camino de las obras y termina en maldición. Si observamos en Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Porque la higuera no puede dar frutos, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús maldijo a la higuera diciendo, nunca jamás nazca de ti fruto. Por eso cualquier obra que el hombre haga para Dios, por más bueno que parezca ser, se conecta automáticamente con la maldición. Amigos, ¿cuál era el plan de Dios para maldecir a la higuera estéril? Cuando Dios maldice es para poder quedar en su gracia. La Biblia dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dios maldijo nuestras obras para que nosotros no tengamos otra opción más que quedarnos dentro de su amor. Por eso en San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que Dios nos dé a su Hijo, de primero teníamos que quedar dentro de su amor. Y para poder quedarnos 100% en su amor, era necesario maldecir por completo todas nuestras obras. Entonces aparece en Génesis capítulo 4, Abel presentando a Dios el primogénito de sus ovejas. Y al ser primogénito es una representación de Jesús, el Cordero de Dios. Si Abel presenta a Dios el primogénito de sus ovejas, quiere decir que un día entendió que todas sus obras eran malditas, de modo que no podía presentar otra cosa que no sea la gracia y el gran amor de Dios. Amigos, la fe no es inventar algo, la fe no es un esfuerzo, la fe no es un afán, la fe no es como un título que se adquiere después de tanta lucha. La fe no es un sacrificio constante, señores. La fe es darnos cuenta que todo está hecho. Amigos, cuando Dios promete es porque Él ya lo tiene listo. Es más, cuando Él promete algo es porque Él ya lo hizo todo. El corazón de Abel se hizo uno con esta fe. Dios, maldiciendo nuestras obras, nos conectó con Jesucristo, de modo que cuando nos presentamos delante de Dios, solo podamos presentar a Jesucristo nada más. Jesús ya vino como el Cordero de Dios, por eso podemos ser Abel. Y entonces ya podemos ser aceptados por Dios.
Mis queridos amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de esta conferencia y si me comprendió, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Que estén en la gracia de Dios. Hasta luego. Chao, chao.